Probando, 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 Oiga, ¿no cantará rock? probando, probando, probando. Amigos del alma del micrófono de Cultura Rock Radio, para mí es un placer otra vez presentarles a una mujer, sí, por fin una mujer, después de nuestro segundo capítulo, otra mujer que nos da la oportunidad de tenerla en este espacio. Es una de las periodistas culturales más importantes de una de las cadenas más importantes del país. Eh, Ella tiene una fijación con Oriente. ¿Por qué? No sabemos, pero ahorita lo vamos a saber. Es cocuteña de nacimiento. Ahorita por estas situaciones de confinamiento y eso sigue en Cúcuta. Es de una de las personas que ganó un premio Simón Bolívar por una entrevista a un personaje que dicen, no, este tipo es inmamable de tratar. Pues para mí es un placer presentar a Andrea Silva Reyes, que conoce la radio de La Copelo. Andrea, feliz. Bienvenida al alma del micrófono, ¿cómo has estado? Hola, yo estoy muy bien, muy feliz, Gerson, de estar acá. Gracias por tenerme en cuenta, por invitarme, por esa presentación. Muchas flores. Y estoy feliz de que compartamos un rato acá en el Alma del Micrófono. Bueno, Andrea, empecemos, ahí sí, empecemos por lo que es. ¿Quién es Andrea Reyes? ¿Dónde nació? No hay necesidad de revelar edad, nada de eso, pero ¿quién es No, Andrea no tengo Reyes? problema. Bueno, yo nací, realmente yo nací en Bogotá, pero muy chiquita me vine a vivir a Cúcuta porque mi mamá es cucuteña y la familia de mi papá también por cosas de la vida terminó en Cúcuta, entonces digamos que aquí había más posibilidades laborales para mi papá porque él estudió medicina, mi abuelo también, entonces ya tenía un camino recorrido, digamos. Entonces terminamos en Cúcuta, acá estudié el colegio, acá crecí y después me fui a vivir en 1999 a Bogotá y desde entonces pues vivo en Bogotá, una ciudad que quiero, adoro con mi alma, pues porque creo que he vivido más tiempo en Bogotá, sí, que acá. Y, y es la ciudad que me ha dado absolutamente todo. O sea, Bogotá me vio crecer, en Bogotá he trabajado en lo que siempre soñé, que es hacer radio, por un lado, y hacer radio con temas culturales, que era lo que yo siempre había querido desde niña y finalmente lo pude lograr. Entonces yo, pues eso de escribirse uno mismo es un poco raro, medio antipático, pero yo qué te puedo decir, no, pues soy una mujer como cualquier otra que gracias a la vida, a Dios, al destino, pues es feliz en lo que hace, vive de lo que le gusta y es una mujer que, pues sí, como muy apasionada por las cosas, por los viajes, porque a mí me encanta viajar, por la música, por el cine, por los libros en general, por todos los temas culturales. Y gracias a Dios, pues vivo un poco de eso. Bueno, Andrea, con esta introducción y como decías, algo antipática porque hablar de uno es Claro. yo. eh, pero en en ese crecimiento en Cúcuta, ¿dónde empieza ese gusto por las artes, por el periodismo cultural, por la música, por el viajar? Y sabes que es difícil porque, o era difícil porque esto era una ciudad muy pequeña cuando yo vivía acá. Hoy en día es una ciudad muy grande, con muchas posibilidades, muy abierta, pero en ese entonces estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, pues era una ciudad muy pequeña, o sea, digamos, muy difícil de explorar ese mundo cultural. Entonces, en eso pues entra un papel fundamental mi familia cercana, mi familia más lejana, que siempre ha sido pues muy inclinada a las humanidades y a las artes, y desde ahí pues como que eso se va pegando casi que por ósmosis, ¿no? Entonces, yo desde muy niña igual también tuve intereses pues bailé muchos años ballet, me interesaba mucho esos temas como la danza, el teatro, también hice parte toda mi vida de grupos de teatro, hacía teatro
lo hice muchos años, entonces siempre estuve como vinculada a ese mundo del artista, digámoslo así. En mi casa hay uno de mis tíos también hizo teatro, otro es músico, un periodista, o sea, como que tengo en mi familia esos intereses ahí marcados en el ADN de la familia Reyes, por un lado, que es la familia de mi mamá, y de la familia Silva, que es la familia de mi papá. Ellos también hay muchos artistas, muchos pintan, de hecho hay dos arquitectos como muy interesados también por la pintura. Mi abuelo, mis dos abuelos eran hombres muy lectores, eran hombres demasiado cultos y ellos siempre como que me sembraron esa semilla de leer, de lo importante que es en la vida, más allá de porque te lleve a algún lado, sino por la felicidad que da un libro. Y gracias a ellos, pues por ese lado la literatura llegó a mi vida. Mi abuela, por ejemplo, mi abuela materna, que es a la mujer, una de las mujeres pues que yo más amo y amaré el resto de mi vida como mi alma gemela, a quien le hago honor con el apellido Copelo, por eso me dicen a Copelo, porque ella se llamaba Mercedes Elena Copelo. Ella era una mujer también muy culta, era una mujer que leía poesía, era una mujer que tocaba el piano, era una mujer muy artista también. Entonces, como que eso te va llegando por estos lados. Acá, digamos, en el colegio, y eso era difícil, porque era un colegio relativamente pequeño. Yo no recuerdo así que me lo hayan inculcado pues, con mucho interés, pero sí en la casa. Entonces fue acá en mi casa, con mi familia, que se despertó ese interés y esa curiosidad. Pues bueno, afortunadamente respondiste una de las De preguntas la que eran capela. claves, sí, exactamente, la Copelo. Pero bueno, Andrea, el colegio, listo, con una familia tan sui generis, para muchos de Sí. los tan sui generis, eh, ¿cómo era Andrea, digamos, con los amigos, los juegos, esa Cúcuta? De adolescente. Sí, O sea, yo era medio rara, o sea, a mí, a pesar de que a mí la gente me ve como una mujer muy segura, ahora, en ese momento sí era más, como más tranquila, ¿no? ¿Cómo lo explico? No sé si la palabra es introvertida porque mi mamá dice que no, así yo lo sintiera, que por el contrario es una mujer como muy activa, hiperactiva y muy social. Pero yo disfrutaba más de la intimidad y del encierro, como no era muy de salir, la verdad, eso me llegó después, más grande, pero acá en este momento adolescente era una niña, porque era una niña, muy tranquila, era una niña seria. eh, yo nunca entendí, por ejemplo, las dinámicas adolescentes acá en esta ciudad y por eso mi grupo era mis amigas del colegio y poco más. Acá son muy, digamos, muy montadores, ¿sabes? Como muy, o sea, el que crece en Cúcuta, el crece con un cuero, mejor dicho, que a ti nada te afecta. Pero yo siempre fui muy sensible, entonces, como es la ofensa, la burla, a mí eso me chuqueaba un poco. Y eso hacía un poco también que me alejara, ¿no? Que no tuviera como 200 amigos y la que más salía y la que más planes hacía, no. Además, mi papá sí era un hombre súper estricto y a mí no es que me dejaran salir mucho tampoco. Entonces yo disfrutaba más como de otro tipo de planes. También era deportista, o sea, entrenaba todos los días, hacía natación, nadaba 3 horas, después bailaba ballet 2 horas, o sea, me interesaban otras cosas en ese momento. bueno, Andrea, en unas respuestas anteriores hablabas que hiciste teatro y pues todo lo de las artes dramáticas. ¿Por qué no te Sí. inclinaste hacia el teatro, la televisión y todas esas situaciones que se dan del estudiar artes dramáticas? La televisión nunca me ha gustado. Me parece, me da pena.
Es raro. Eso me parece una maravilla de la radio, esa imagen que se crea la gente de uno que no te ve al final, pues tú estás construyendo una imagen a partir de la voz y de lo que sientes y lo que piensas y de lo que dices, pero no al revés, no construyes un pensamiento a partir de la imagen. Entonces a mí la televisión nunca me ha interesado mucho, la verdad. Y el teatro sí, yo estudié en la Casa del Teatro Nacional, hice 2 semestres ya grande, pues digamos, estando en la universidad de teatro y me di cuenta que, y esto fue muy triste, pero que era muy mala, que lo hacía pésimo. O sea, eso que a mí me dijeron acá en el colegio, que yo era buena, que tenía que inclinarme por ahí, que definitivamente lo mío era el teatro, pues descubrí ya con profesores serios y con una cosa más profesional que no servía para eso. Entonces, con mucho dolor, pues tuve que hacerme a un lado y decir, no, pues, me gusta el teatro, pues voy a verlo, pero ya hacer teatro no, tal vez no tengo el talento. La primera canción que elegiste fue El Triste de José José. ¿Por qué José José? ¿Qué tiene que ver José José en la vida de Andrea? A ver, en Cúcuta, yo como te decía, yo siempre he sido muy musical. Mi papá es un hombre que baila espectacular, es un hombre que ama la música. Desde niños siempre yo recuerdo a mi papá con música. Pero en ese momento acá no había muchas opciones en radio, o sea, era comprar un disco o una emisora. Comprar un disco era carísimo, o sea, era como el regalo del año, o eso me decían a mí, porque pues yo estaba muy chiquita. Y las emisoras, realmente la única emisora musical que había en ese entonces acá era Amor Estéreo, era una emisora de RCN Radio casualmente, que ponía música, pues como es música romántica, baladas, tenía algo de boleros, o sea, es muy distinta a la música que se oye hoy en esas emisoras. Y El Triste, pues era una de las canciones obligadas en la programación de Amor Estéreo. Entonces, digamos que representa un poco ese primer contacto que tuve con las emisoras musicales, ese género de música a mí. Hoy yo oigo El Triste y todavía se me pone la piel de gallina, me parece una canción sota, me parece que la interpretación es súper poderosa, pero también representa ese primer amor por la radio, ese primer contacto, uno poder estar en el cuarto oyendo radio, oyendo música, cuando la única manera de oír música antes era pues comprándola. Entonces es por eso que elegí esa canción primero, porque marcó una generación, digamos, unos años de mi vida adolescente, de mi vida infantil de alguna forma, sobre todo con la radio. Entonces por eso escogí El Triste. Y es muy Bueno, triste, yo siempre fui como medio emo. eh, adelantada la época. Bueno, Muy entonces, amigos de Cultura de Radio, ustedes la han visto, ustedes la han cantado, no lo nieguen. Y ustedes siempre que están con sus amigos, no, pero esa versión donde sale la señora que parece que tuviese peluca. Entonces, vamos a ver esa versión del triste buenísimo. del maestro José José. Qué triste fue decirnos adiós. Probando, 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 Oiga, ¿no cantará rock? probando, probando, probando. Bueno, amigos de Cultura Rock Radio, sí, José José es un heavy metal, es como, no sé, es como escuchar Kiss, es como escuchar White Snake, Cinderella, eh, pero en español, y el tipo era un personajazo, pero más personajazo y personajaza. Perdón por esa utilización de género, es nuestra invitada, que es Andrea Silva Reyes, la Copelo. Bueno, Andrea, ¿cómo es esa transición de primaria, bachillerato, la adolescencia y volver a Bogotá? Mm, fue, fue como algo que yo estaba esperando mucho. Yo quería irme de Cúcuta rápido. O sea, yo siempre he sentido que como que
que nada es suficiente, o sea, siempre quiero más. Y acá ya la cosa estaba pues como poniéndose muy aburrida. Entonces, en el 99, o sea, yo tenía 16 años, imagínate, me fui a Bogotá a vivir a la casa de mi abuela, de Marcelena, de la que te hablo. Y bueno, viví con ella toda la universidad, entré a la Javeriana a estudiar comunicación social, hice énfasis en periodismo y también en producción radiofónica, increíblemente. Y bueno, sí, pues fueron unos años maravillosos, eh, porque fue un poco empezar a darme cuenta del mundo, a crecer y a ser libre. Entonces, yo, pues me imagino que como todos los adolescentes cuando entran a la universidad, se quieren comer el mundo literal y un poco eso era lo que yo sentía. Entonces, para mí fue el mejor momento. Obvio, era difícil dejar a mi casa, pues a mis papás, porque yo soy muy, muy apegada a mis papás y a mi familia, pero era empezar a volar. Entonces, para mí fue el mejor momento, fue lo máximo. Y en la universidad fueron unos años muy chéveres, haciendo lo que me gustaba, porque es que yo nunca tuve duda de qué era lo que yo quería. Y eso es una ventaja, ¿no? Porque cuando te dicen, bueno, ¿y tú qué vas a estudiar? Yo como que nunca pensé otra cosa. Tal vez por ahí se me ocurrió una vez medicina, pero pues yo soy súper nerviosa. Entonces era, ¿cómo voy a atender a alguien, a un paciente, si yo no tengo esos nervios de hacer? Entonces, sí, empezó la carrera, conocí mucha gente, mis grandes amigas de hoy son mis amigas de la universidad y sí, fueron unos años muy, muy productivos en todo el sentido de la palabra. Bueno, esa sensación de sentirse libre, la adolescencia, el querer hacer lo que pues, se deseaba, Sí. pero hubo, llamémoslo así, problemillas como todo en la vida, pero algún problema que tú digas, uy, no, me van a expulsar de la Javeriana o no, me va a tocar devolverme a Cúcuta. Sabes que esto también es medio antipático decirlo, pero yo siempre fui muy ñoña, muy, muy, en el colegio y en la universidad. Entonces, digamos, académicamente, siempre las cosas marcharon muy bien. Yo soy súper perfeccionista. Eso es un defecto, ojo. Pero también hace pues, que saque las cosas adelante así me cueste mucho trabajo. Entonces, no, la verdad yo, al contrario, yo quería que eso pasara rápido porque también quería empezar a trabajar. De hecho, empecé a trabajar en la mitad de la universidad, hice una pasantía en RCN Radio, increíblemente, por Julio César Escobar, que nunca lo olvidaré. Él me llamó, yo estudiaba con él en la universidad y él me llamó y me dijo, oiga, necesitan a una persona de su perfil, o sea, chiquita, para que entre a trabajar a la FM, que en ese momento era Julio Sánchez Cristo, con el equipo entonces, que era Mariana Mejía, obviamente Alberto Casas estaba ahí, estaba Gustavo Gómez, y bueno, y yo pues súper deslumbrada, estar en radio y en RCN, no lo podía creer. Entonces empecé a trabajar durísimo porque tenía que estar en la emisora a las, creo que era 4:30 de la mañana, ponle. Entonces me tenía que levantar 3:30, algo así. Y estaba toda la mañana al aire. A mí me tocaba, yo era la encargada de repartir los premios en la calle, como en la móvil, de manejar el chat, muy curioso hoy, hablar con los oyentes a través de un chat. Y bueno, eso es lo que hacía toda la mañana y a las 2 de la tarde entraba a la universidad y toda la tarde en la universidad. Obvio, para mí a las 6 de la tarde el día ya era, yo me montaba en ese bus para regresar a mi casa y ni me enteraba a qué horas llegaba. Y eso fue duro, pero fue súper enriquecedor esa experiencia, ese primer contacto con la radio en vivo y con la radio, pues al lado también viendo a un monstruo como ese señor Julio Sánchez. Y bueno, todos esos personajes fue como mi primer acercamiento al mundo real. Y ahí seguí trabajando, no volví a parar desde entonces.
hasta hoy. Y después de eso, ya al final de la universidad, me pidieron hacer pues una pasantía para graduarme y a mí se me ocurrió, y eso fue como un día casi que un milagro, como una iluminación, se me ocurrió poder hacer esa pasantía fuera del país. Entonces se lo planteé a la directora de carrera, ella me dijo, no, pero, ay, perdón, me dijo, no, pero eso no se puede hacer, pero como, bueno, finalmente lo logramos, creo que fui la primera persona que lo hizo, y me aceptaron en el Nuevo Herald, en Miami, en un periódico, y ahí llegó la segunda parte de los mejores momentos de mi vida, los momentos más felices, porque ahí sí que fue abrirme al mundo, como volar. Entonces era trabajar en lo que me gustaba. En ese momento me tocaba escribir, que a mí me gusta escribir, tampoco lo hago bien, pero lo disfrutaba en ese momento. Entonces tenía que hacer como 6 artículos semanales sobre, fíjate, temas culturales, cosas de la vida, y un editorial a la semana. Y ahí empecé a conocer y acercarme a ese mundo cultural. Obvio, uno dice en Miami, pues es todo menos cultura, pero bueno, Iggy Pop vive en Miami. O sea, y bueno, entonces ahí me acerqué al mundo de la gastronomía, al mundo de la moda, bueno, a otros ámbitos que yo desconocía, y también fui muy feliz. Y ahí hice mi pasantía en el periódico, pero pues en periodismo escrito. Ya cuando llegué a Colombia me tocó cambiar y empecé a hacer radio. Bueno, después de vicisitudes y alegrías y pues ser como pionera en la Pontificia Universidad Javeriana, pues de hacer esa pasantía fuera del país y llegar a Miami, de ahí es donde llega el cachondea con Cheo Feliciano, la calle 8, Cuba, cosa más grande, caballero. Exactamente. Eso, pero también era descubrir un mundo que para mí era desconocido. Digamos, yo me había acercado a la salsa por un par de canciones, es que no era fácil, lo que te digo acá en Cúcuta no era fácil. Y cuando me enfrento yo a este género y empiezo a descubrir esas canciones, esa gente, esa mujer, ese mundo, esa noche, caí rendida a sus pies. O sea, a mí, tanto que fui profesora de salsa, ¿cómo te parece? Dentro de muchos trabajos, uno de esos fue dictar clases de salsa. Sí, y era empezar a descubrir la noche. Un poco está marcado por eso. Una noche que yo no conocía, una noche que terminó gustándome mucho porque a mí me encantaba bailar. Entonces, para mí, poder salir y poder ir a conciertos y poder bailar y poder descubrir lugares de gente que amaba la salsa y que dedicaba su vida a la salsa. Para mí eso fue fascinante y por eso está marcado mucho por esos ritmos, esa época de mi vida. Entonces, por eso te mandé cachondea. Entonces, pues hagamos una cosa, sí, vamos, con un invitado anterior, Andrea, nos puso Fantasía de Diomedes, pero Pero entonces subamos el nivel, vamos con Cachondea de Cheo Feliciano, salsa dura, y no vayan a negar que ustedes no la han bailado, ustedes podían ser los más metaleros, los más darks, pero si son a bailar, chica que le gustaba, usted aunque sea le pisaba los pies. Entonces vamos con Cachondea de Cheo Feliciano y regresamos en el alma del micrófono, voces que nos dan una señal. Los descubrí. Como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea, vagabundo. Chicos, rock and roll. ¡Sí! Que como que te cacho, perro vagabundo, que como que te cachondea, sí, era Cheo Feliciano en Cultura Rock Radio, en el alma del micrófono, que era una de las recomendaciones y recuerdos de nuestra invitada de hoy, Andrea Silva Reyes, la Copelo, eso nunca lo olviden, la Copelo, gracias a su abuela materna, que esa fue una pregunta que no hicimos, pero gracias, ahí dice, a buen entendedor, pocas palabras. Pero bueno, Andrea, lleguemos ahí sí a
a esta tercera y última sección del alma del micrófono. Después de esa pasantía, de estar escribiendo en Miami, de conocer esa vida que en un momento ¡oh!, fue una sorpresa, ¿por qué no te quedaste en Miami? Pues por trámites universitarios, digamos, no te quedaste en Miami, pero ¿por qué vuelves a Colombia y no te volviste a ir para el país del norte? Bueno, primero era dificilísimo porque necesitaba que alguien me pidiera, bueno, como el trámite legal era difícil y yo pues de ilegal no me iba a quedar. Eso por un lado, sumado a un amor. Entonces, yo dije, no, me devuelvo y además tenía que graduarme. Finalmente, eso fue en el último semestre, pero todavía me faltaba sustentar la tesis y me faltaba graduarme. Entonces, decidí devolverme. Llegué a Colombia otra vez. En ese momento empecé a trabajar en una ONG que se llamaba Citurna y hacía parte ojo al nombre, yo trabajaba en la Secretaría Técnica del Compromiso Nacional por una televisión de calidad para la infancia en Colombia. O sea, imagínate, me tocaba siempre, hola, yo trabajaba en la Secretaría Técnica, pero la gente era, ¿qué? Digamos, eso fue un bache en mi historia laboral, porque era una cosa más técnica y yo para lo técnico no soy muy buena. Y empecé a trabajar ahí y en ese momento dije, no, yo quiero irme otra vez, me quiero ir. Y llegó la excusa de, ay, yo necesito perfeccionar el inglés, necesito, porque el que no sabe inglés, pues no sabe nada, bueno, y todas las excusas que uno se da para volar. Y pedí un crédito en el ICETEX y apliqué a una beca para irme a estudiar inglés a Londres. Bueno, inicialmente me habían dicho, no, váyase a Malta, que era más barato, pero pues yo decía, no, pero Malta, imagínate, Malta, no sé, es como volver a Cúcuta. No, yo me voy a Londres. Ahora, la persona que me estaba ayudando me dijo, pero piénsalo bien, Londres es una ciudad súper agresiva, súper oscura, ¿por qué no te vas a un pueblito más manejable? Y yo dije, no, a la guerra, a mí me gusta la oscuridad, a mí me gusta lo grande, sí, entre más posibilidades tenga de conocer y de hacer cosas, mejor. Yo en un pueblo donde a las 7 de la noche esté todo cerrado, me muero de la depresión. Entonces me fui a Londres, llegué a Londres, me acuerdo, mira, Gerson, yo en el avión sola, era un vuelo de Alitalia que hacía escala en Milán y salía de Miami, entonces era Miami, Milán, Milán, Londres. Yendo hacia Milán, yo me acuerdo que el avión iba casi desocupado, me hice en la silla de atrás y me puse a llorar, o sea, dije, ¿yo qué estoy haciendo? Como que ahí me entró Dios mío, me estoy yendo a Londres. No, nunca en la vida había estado en Inglaterra, jamás. O sea, yo solo lo que veía por la música, porque me gustaba mucho la música que hacían los ingleses, y ya, no más. Entonces, yo empecé a decir, Dios mío, ahora qué tal que eso sea un país horrible, que de verdad sea muy, muy frío, que de verdad llueva mucho, que todo lo que uno se imagina. Y me entró una angustia horrible en la mitad del mar. Yo decía, ya no me puedo volver, me tocó. Llegué a Londres y empecé un curso de inglés, bueno, hice un curso de inglés, el curso se acabó a los 6 meses y mis papás ahí, bueno, mija, ¿y ahora qué va a hacer? Ya, devuélvase. Y yo dije, no, yo no me voy a devolver todavía. O sea, yo me enamoré de esa ciudad, no te imaginas, es como yo todavía hablo de Londres y para mí es una ciudad, fue una época durísima porque me tocó durísimo, o sea, hice todos los trabajos más duros que te puedas imaginar de esfuerzo físico y estudiar y fuera de todo pues vivir en unas condiciones que eran pues difíciles, era una casa, yo compartía una casa con 10 personas y un baño. Y pues ese choque de culturas
porque no solamente había colombianos, sí, pero también había egipcios, había gente de Polonia, había un ruso, bueno, había una mexicana, era una torre de Babel, o sea, era una cosa muy loca. Y después de terminar el curso de inglés, entonces hice como una maestría, entré a estudiar en la Universidad de Berkeley, una maestría. En ese momento yo decía, mi futuro, mi sueño es escribir en una revista. Yo quería seguir haciendo lo que había hecho en el Herald. Sí. Entonces hice una maestría en Writing for Magazines, así se llamaba. Que hoy en día digo, no ¿para qué me iba a servir eso? Pero bueno, era la excusa. Entré a No, la universidad, empecé a estudiar, pero aparte de eso, obviamente me tocaba trabajar. En ese entonces una libra era 4.000 pesos. au, O sea, a mí no, obviamente no me mantenían mis papás, era imposible, yo tengo 2 hermanos, o sea, menores, ¿no? Entonces me tocó empezar a trabajar, empecé a trabajar en un restaurante italiano de mesera, horrible, una experiencia durísima porque los platos eran muy pesados, o sea, me tocaba hacer un esfuerzo físico, yo no tengo fuerza. Y con un jefe maltratador, bueno, me tocaban turnos de 8 o 10 horas, llevando comida, devolviendo comida, haciendo cafés, pero allá todo tiene que ser perfecto. El café, el capuchino es con tantos centímetros de espuma, si yo lo hacía con menos me lo devolvían. Bueno, y ahí fue que empecé a descubrir el mundo, que tú me hablabas de los viajes. sí. Fue en Londres, en que yo dije, definitivamente el motor que mueve mi vida, el motor de mi corazón, la gasolina de mi existencia, y así suena a Ricardo Arjona, es viajar. O sea, es viajar. Si a mí me quieres ver muerta, es con la posibilidad de montarme en un avión. Bueno, como ahora un poco, o sea, sin poder viajar. Y pues Londres quedaba todo muy cerca. Era muy fácil viajar. Entonces ahí ponle que yo ahorraba una plata, más me iba bien. Las propinas eran muy buenas, afortunadamente. Entonces con esas propinas pues también podía viajar y como vivía en una casa con tanta gente, pues no pagaba mucho de arriendo. Bueno, te voy a decir, yo pagaba por un cuarto, para que se hagan una idea de los precios. Por un cuarto pagaba, un cuarto con 2 personas, o sea, dormíamos 3 personas en un cuarto. Pagaba 70 libras. En ese momento, semanal. 280.000 pesos al momento, llamémoslo así. Y eso fue en 2006, Jersey, imagínate. Wow. Ahora multiplícalo por 4 al mes, o sea, Okay. era una locura. Pero bueno, a mí lo que te digo, ellos eran súper generosos y me iba muy bien con la propina, con esos tips, como les dicen ellos. Y ahí entonces empecé a decir, era tan fácil viajar, tan barato, que yo empecé de a poquito, un fin de semana vámonos ahí en Inglaterra, vámonos para Escocia, bueno, para Cambridge, para el sur, para otras ciudades, Liverpool, en fin, como a conocer Inglaterra. Ya después, bueno, vámonos un poquito más lejos, vámonos a Grecia. Después, no, pero vamos a Italia, y así sucesivamente a España. Era tan fácil, o sea, 5 días, yo no tenía que pedir vacaciones, yo no tenía que pedir permiso, cogía el computador, compraba el pasaje y chao, me iba. Y bueno, eso fue una bendición. Y también fue en Londres cuando llegó Japón, y más que Japón, Asia, porque en ese momento no pude ir a Japón. Y fue gracias a la persona con la que yo vivía. Una noche yo estaba en una depresión horrible porque las cosas de los adolescentes, estaba chiquita. Había mi novio de ese entonces, por el que me devolví a Colombia, se fue detrás mío hacia Londres, pues como que él dijo que quería estudiar también, terminó allá. Y nosotros seguimos juntos allá y una noche me dijo, ¿sabes qué? Chao, yo no quiero saber nada de ti, vete al carajo. Au. Yo no quiero volver a ver. Y me terminó. Amor a la colombiana nada más. Sí, o sea, ya, mató por la mierda. Y entonces mi compañero me vio tan mal, mi roommate, mi flatmate, como le dicen ellos, y me dijo, Andrea, no, pues que está llorando, está en Londres, vámonos. Mire, yo tengo un viaje con unos amigos, hombres. Yo siempre me la llevo muy bien con los hombres, afortunadamente. O sea, la mayoría de mis amigos son hombres. Y nos vamos a ir para China.
Yo, China, o sea, yo China nunca lo tenía en el radar, jamás, y menos para viajar. Váyase con nosotros, vamos a comprar el pasaje hoy a las 9 de la noche. Y yo, sin pensarlo, tenía unos ahorros, le dije, listo, me voy con ustedes. Gente desconocida, solo conocía a uno. Y éramos 5. Para resumirte el cuento, terminé yéndome a China y terminó siendo un viaje de 3 meses por todo Asia. Wow. Arrancamos en Beijing y terminamos en Singapur. Y bueno, me regresé, seguí, después empecé a trabajar en un bar, entonces también fui bartender, me tocaba servir cerveza, limpiar baños en bares. Imagínate lo que es el baño de un bar. Y más de hombres. limpiando vómito, pero bueno, eso me dio la posibilidad de viajar y la posibilidad de, sí, de conocer qué era lo que a mí me hacía feliz, y fue gracias a eso. Entonces, eso fueron 2 años, yo viví en Londres 2 años, y ya después me devolví y ya empezó la vida en serio, como dicen. Bueno, después de ese periplo, ahí sí, de esos intercambios culturales, de todas esas enseñanzas, el volver aquí como ay madre, otra vez al tercer mundo y llegar otra vez aquí, ¿qué fue lo que ocurrió? No, mira que yo me quería devolver ya, ¿sabes? O sea, es que aún en Londres, esa ciudad tiene el poder de hipnotizarte. O sea, tú te vas enredando, empiezan a pasar los días, todo es tan fácil, digamos, fácil económicamente. Uno está viviendo el día a día que de verdad, de pronto miras y dices, pues pucha, llevo 2 años acá trabajando en un bar, ganando plata y viajando. Pero, ¿qué más voy a hacer? Que eso no está mal. Muchos de mis amigos se quedaron en Londres y hoy en día viven allá y muy bien, y esa es su vida. Pero a mí un episodio me marcó porque mi mamá se enfermó horrible y esa noche me llamó mi papá y me dijo, yo creo que es mejor que se devuelva porque su mamá está muy enferma. Y en ese momento yo me imaginé que a mi mamá le pasara algo o que a mis papás les pasara algo y yo estar allá tan lejos, porque finalmente no es como coger un avión. Bueno, en ese momento ni siquiera había un vuelo directo, ahora sí, pero en ese entonces me tocaba hacer una vuelta, un lechero para llegar acá. Y dije, no, definitivamente mi prioridad ahora es mi familia y yo no quisiera que a mis papás o a alguien que yo ame les pase algo y yo no esté. Entonces me devolví, entonces estaba feliz un poco por volver. Lo que me dio duro fue lo difícil que es acá viajar. O sea, un pasaje Bogotá-Cúcuta te puede costar 600.000 pesos. Exacto. Y allá un pasaje Londres-Atenas me podía costar 35 euros. Entonces es una desproporción. O si yo quisiera, podía encontrar, un día compramos un pasaje en 15 euros. Bueno, ponle, no sé, 10 libras. Imagínate, 10 libras que eran 2 horas de trabajo. Y poder ir a otro país, en fin. Eso a mí sí me dio muy duro. Y la libertad, ¿no? Pues como acá a veces todavía es difícil ser libre por muchas razones. Pero bueno, para no entrar en detalles, yo sí estuve feliz de volver y apenas llegué, gracias a Dios, afortunadamente, había un espacio de productora en RCN. Yo había mandado 1000 hojas de vida y me llamó un amigo que había trabajado ahí conmigo y me dijo, oiga, están buscando una productora, ¿usted quiere hacer eso? Y yo dije, hijo de pucha, pero producción. Mira, yo te digo, yo he sido, lo que te decía, profesora de salsa, vendí perros calientes en estadios de fútbol, serví a la mesa en restaurantes finos, serví cerveza, tragos, o sea, yo hice todo, limpié baños, limpiaba casas, hice todo lo que te puedas imaginar en Londres. Y llegar acá y me dicen, para ser productora, o sea, ser productora es buscar teléfonos, llamar a gente. No, a mí me parece terrible porque a mí me dicen que no y yo digo, bueno, chao. Bueno, tranquilo. Y el trabajo del productor es ser intenso Sí, y ser... llegar al tema. O sea, y yo me imaginaba a alguien que me dijera, no, no quiero hablar, y yo qué hacía. Entonces, al principio me dio miedo, pero entré a trabajar de la mano de un señor, como es el Capi Romero, él era mi jefe,
Y hacíamos un programa por las tardes con él, Carlos Calero, Mónica Hernández, Julián Parra, que se llamaba Aló RC. Pero yo era la productora. A mí a veces me ponían a dar la hora y yo me sentía, me daba nervios y todo. No, 3:34 de la tarde en Aló RCN. Y yo, pucha, para mí era, triunfé. Mamá, estoy Y triunfando. no, total, total. Y ahí estuve unos años siendo productora y empecé a darme cuenta que era bueno haciendo producción, como organizada y finalmente pues cumplía. Y un día me llama mi jefe y me dice, hay un hueco en la FM, creemos que su perfil es más para la FM, queremos cambiarla y me movieron a la FM a un programa que se llamaba Buscando la Noche en ese momento que dirigía Yamida Matserna y empecé a hacer producción ahí. Fueron unos años muy difíciles laboralmente por muchas cosas, entre otras porque era muy retador para mí estar haciendo producción y estar al aire, porque Yamit quería, y eso tengo que reconocerlo, él fue el primero que me dio la oportunidad de salir al aire y me echaba el agua. Entonces era, o sea, me puso las pruebas más duras para que yo las pasara. Y ahí empecé a familiarizarme más con el micrófono, a tener más horas de vuelo, digamos. Hasta que ya me aburrí y llegó Yolanda Ruiz y Yolanda me dijo, yo quiero hacerle una prueba. Hay mucha gente esperando en la oportunidad de estar al aire en una mesa. Yo necesito que yo no la voy a poner ahí porque sí. Vamos a hacer una prueba y si nos gusta, miramos. Me hizo una prueba en un programa de la tarde, entre semana, que era con Mauricio Arroyave, me acuerdo. A ella le gustó mucho y a Mauricio también, pero entró otra persona que ya tenían contratada, entonces me dijeron, no tenemos espacio para la tarde, sino para el fin de semana. Y me pusieron en el programa al fin de semana, en ese momento con Juan Carlos Higuita en la mesa. Entonces para mí ya, o sea, pasar te digo que eran más de 5 años haciendo producción, a estar en la mesa fue ganarme el Nobel. O sea, eso fue, obviamente, porque yo lo había luchado, ¿sabes? Era lo que yo quería que pasara. Y estuve, aunque no lo creas, casi 4 años, y te lo digo a ti y a todos los que nos están viendo, madrugando sábados, domingos y festivos. Ojo, 1 de enero, Viernes Santo, 25 de diciembre y todas las fechas en que todo el mundo descansa, yo Estar y mi durmiendo, equipo sí. estábamos al aire. Me tocaba llegar a la emisora a las 6:30 de la mañana, pero todos los fines de semana, o sea, para mí la fiesta se acabó. O sea, 9 de la noche un viernes, yo ya necesito dormir. Matrimonios, viajes, paseos, Navidad, todo. Y eso por 4 años. Pero me ayudó muchísimo porque aprendí muchas cosas de hacer radio en vivo, que era lo que a mí me gustaba. Y después llegó la oportunidad de La Tertulia, que es el proyecto que yo amo y adoro y que llevaré por el resto de mi vida en mi corazón porque fue el proyecto que me dio la oportunidad de estar en un horario y en una franja que para mí es una de las mejores, que es entre semana a las 10 de la mañana. Bueno, antes de eso hacíamos Cultura RCN con Jorge Espinosa. Yolanda me dijo, yo quiero oírla en Cultura, creo que usted y Espinosa hacen un buen equipo y quiero probarlos. Y efectivamente tuvimos muchísima química al aire y fue un programa que muchos años también yo disfruté. Bueno, todavía hoy es mi consentido, es como mi bebé querido y adorado. Y bueno, también porque era de mis temas, ¿no? Que era pues hablar de libros, de cine, de música. ¿Qué más puedo pedir? Y ahora, bueno, lo que ya sabes, estoy en La Tertulia, seguimos haciendo cultura y también estoy haciendo un programa de tecnología de lunes a viernes. Los sábados también sale al aire que se llama RCN Digital. Bueno, Andrea, para hablar con el señor con que te casaste rápido. Bueno, del resultado de ese amor hay 2 hijos. Sí. ¿Cómo ha sido la relación con el señor con que te casaste? Que ha sido reportero, es hincha, es una de las personas que la gente usualmente le tira duro por sus opiniones, pero él Sí. está ahí. Él siempre está ahí y siempre ha estado con la frente en alto sin importar lo que pase. ¿Cómo ha sido la relación con ese señor con que te casaste? Pues mira, ya llevamos 9 años, increíblemente. Eh, Al principio fue muy raro porque yo no sabía quién era él.
o sea, pues sí lo había oído, pero yo tampoco era muy futbolera y estaba muy alejada del periodismo que hacía Antonio y de los programas que hacía él. Además, había vivido mucho tiempo por fuera, entonces cuando él me invitó a salir y yo acepté salir, y en la calle empiezo a ver que la gente lo paraba, le pedía fotos, Casale, Casale, lo miraban, yo decía, ¿esto qué es? ¿Quién es Justin este Bieber de señor? la radio. ¿Quién es? O sea, y me sorprendió, te juro, yo nunca jamás me esperé que fuera tan famoso. Y, y era para mí un mundo completamente desconocido, no solamente el mundo de la fama, sino el mundo del fútbol. Que le agradezco a Antonio también que me haya presentado ese universo, porque después lo aprendí a disfrutar mucho, de ir al estadio, de sentir cómo la gente ama y vive y se muere por un equipo de fútbol. Eh, entonces, bueno, eso por un lado, y además una persona que hace radio, que para mí es mi gran pasión de la vida, la radio. Entonces somos muy compatibles, digamos, nos entendemos muchísimo, funcionamos muy bien como equipo. Yo admiro muchas cosas de él profesionalmente, me parece que es un líder nato, o sea, yo quisiera tener una pizca de lo que tiene él de liderazgo. Es un tipo que maneja muy bien a la gente, a su equipo. Me admiro muchísimo su manera de mantener la calma. Admiro muchísimo su manera de conducir un programa de radio, o sea, porque además es la persona más elevada que tú te puedas imaginar. No existe alguien tan elevado y distraído en este planeta como él. Y ver que una persona elevada logre conducir un programa de radio. Es que conducir un programa de radio es estar pendiente de este, del otro, de la continuidad de un programa, del que te hable el productor, de la música, de llevar un ritmo, de tener cuento al aire. Y ver cómo lo hace a mí me parece impresionante. Entonces han sido años muy tranquilos, digamos, él a mí me devolvió un poco la paz, porque yo soy muy, como te decía al principio, como muy, como de no quedarme quieta, o sea, yo necesito estar moviéndome, a mí la rutina, yo odio las rutinas, él ama las rutinas, yo, yo necesito salir, él necesita quedarse, entonces en eso me ha enseñado y me ha anclado un poco al presente, me ha anclado un poco a la realidad, que yo soy muy volada. Y bueno, pues con los niños es un papá. Creo que ese es el mejor rol de Antonio. El rol de papá supera su rol de conductor, su rol de hincha incluso, de periodista. O sea, él como papá creo que es el mejor papá que pueden tener, que alguien puede tener, y es el mejor papá para mis hijos, obviamente. Bueno, Andrea, para terminar, con esa remembranza y con ese perfil tan tuyo del señor con que te casaste, de Antonio, sí, que te casaste, de casualidad, ¿por eso es Try Hard For? ¿O tiene No, mira, otra significación? de Growlers, esa banda, ellos son gringos. Además, ellos eran independientes, también un poco como del Timbo al Tam, tocando música noche, sin una disquera. Y llegó el señor de The Strokes, el señor Casablanca, y les dijo, oiga, ustedes están haciendo una música que a mí me gusta mucho, yo los quiero firmar, y hace parte ellos ahora del sello discográfico del señor Julián Casablanca. Pues bueno, Andrea, mira que así cerramos este ciclo y es para un placer para nosotros, pues para el alma del micrófono, voces que nos dan una señal y Cultura Rock Radio, pues que nos presentes una banda que realmente yo no tenía ni en el radar. Es un placer. Mira, yo te voy a decir algo. Yo no soy tan purista, ¿sabes? O sea, yo no soy soy muy radical para algunas cosas, pero para otras no. Entonces como que no estoy tan cerrada a oír nuevas canciones, a oír nuevas bandas. O sea, yo no soy de las que cree que la música se acabó en 1970, que
que ahí murió, ¿no? Yo creo que ahora hay cosas muy buenas y obvio, pues es difícil comparar, pero por eso están estas plataformas que te ayudan a ti y un poco a descubrir a ti qué te gusta, porque yo sé lo que no me gusta, eso sí lo tengo clarísimo, pero todos los días descubro cosas nuevas que me gustan que yo no sabía que me gustaban. Y eso es gracias pues a la tecnología que yo nunca tuve cuando era adolescente. Y ahí ya te doy una pista de mi edad. No, no te preocupes que yo también utilicé cassette rebobinado y con lapicito. Obviamente. Y para grabar una canción pues de la radio al cassette, bueno, eso era meterle los papelitos por abajo. Sí, y la cinta y eso. Pero Es un bueno, modelo 80, 82. sí, pero bueno, Andrea, agradeciendo tu tiempo, agradeciendo tus anécdotas, tus viajes, tus ciclos, tu apertura y cerrado de ciclos. Andrea, muchísimas gracias por estar en este espacio. Es un placer para nosotros también tener aún esas mujeres que la gente le gusta escuchar por su voz, por la candidez de tu voz. Y además, cuando hablas en serio de cultura, la gente dice, hey, lo dijo la Copelo. Es casi como decir, sello. Entonces, Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros y a todos ustedes. Y desde esta nave espacial, Gerson Romero, fuera.